Dice la palabra en Mateo 16, 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Cuando Jesús habló estas palabras, cuando estaba anunciando su muerte en la cruz del Calvario, cuando Pedro trató de convencerle de que eludiera la cruz, fue en el momento en que Jesús empezó a hablar de que él tenía que padecer en manos de los pecadores y que tenía que morir en la cruz, y trajo estas palabras: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo o perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En la traducción del lenguaje actual me gusta más, dice: de nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su alma, su vida, y nadie puede dar nada para salvarla. En otras palabras, de nada sirve si un ser humano puede ganar todo el dinero del mundo, puede ser el hombre más famoso de la tierra, obtener las posiciones más encumbradas de las estructuras del poder, tener la mayor influencia, escribir los más grandes bestsellers de todos los tiempos, tener la fama más extraordinaria jamás establecida sobre toda la historia de la humanidad, tener el aplauso de la gente, el cariño de los pueblos, tener el respeto de los demás. De nada le sirvió, es nada, si al final termina en el infierno. Porque el hombre no tiene la capacidad de salvar su propia alma. El problema es que el hombre no fue que cayó de cuclillas cuando pecó, fue que cayó sin vida, cayó sin ningún tipo de vida espiritual. El hombre es incapaz de hacer algo o nada para poder salvarse. Necesitó de la ayuda de Dios para que Cristo viniese a esta tierra, porque no pudimos hacer que Él viniese del cielo. Él decidió voluntariamente venir y morir en lugar nuestro en la cruz del Calvario. De nada sirve que el hombre obtenga todo el dinero, codicie todo el poder, si al final pierde su alma. La mayor o uno de los mayores beneficios de la reconciliación con el Padre es la salvación de nuestras almas. En un mundo posmoderno, donde todo lo que importa es el aquí y el ahora, el aquí y el ahora, como dice Salvador de Lutri en su libro En el mundo que predicamos, el hombre posmoderno no tiene una actitud crítica con relación al futuro. ¿Para qué yo voy a escuchar a un pastor que me va a hablar de la vida después de la vida eterna? Pastor, háblame lo de mañana. Háblame de que yo voy a ser rico. ¿Cómo hacerme rico? ¿Cómo puedo encontrar el hombre de mi vida? ¿Cómo puedo realizarme? Hábleme por favor de 7 pasos para ser exitoso. Háblame por favor de cómo puedo tener una hermosa figura y ser atractivo para todos. Háblame de cómo puedo lograr el éxito en el mundo. Y estos son los temas que en un mundo posmoderno, que en el mundo de hoy atraen a las personas. Porque el hombre de esos tiempos no tiene una posición y una actitud crítica hacia la vida eterna. Y Jesús dijo que el mayor o uno de los más grandes beneficios de su labor o de su obra sustitutoria en la cruz era la salvación de nuestras almas. Debemos estar de rodillas,
Debemos de estar agradecidos todos los días de nuestras vidas. Debemos adorar a Dios porque el destino de nuestras almas era vivir eternamente alejado de Dios, en un lugar oscuro de dolor, de angustia, de ansiedad, en un lugar tenebroso. Mas ahora, a causa de Jesús, tenemos la esperanza de gloria, de que un día veremos el rostro de Jesucristo, de que tenemos salvación a través de la poderosa sangre de Jesucristo. No significa, en el libro de Mateo, revelación de la realeza de Cristo, de Elvis Carballosa, citando a Pierre Bonnard, dice: la palabra mundo, es aquí su significado corriente en el judaísmo, es un conjunto de cosas creadas, sin acento peyorativo. Ganar, poseer todas las riquezas no es un mal en sí mismo, pero se convierte en un mal por excelencia cuando impide al discípulo seguir a Jesús. Tener riqueza no es malo. Lo malo es cuando tu afán por las riquezas te impiden seguir a Cristo. La palabra codicia se define como un apetito desordenado por riqueza, fama, poder, aprobación. Eso es codicia. Un deseo desordenado por obtener. La palabra avaricia significa como un afán excesivo por poseer, adquirir, pero atesorar. La diferencia entre un codicioso y un avaro es que el codicioso es un deseo desordenado por tener, pero el avaricioso es por amontonar. Todo avaricioso es codicioso, pero no todo codicioso es avaricioso. Hay personas que tienen codicia, pero gastan. Pero el avaricioso se compra una menta, la parte por la mitad y la guarda, porque su seguridad, su fundamento se establece en lo que posee, no en el Cristo de la gloria. Nosotros decimos, como dijo el maestro, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre está en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Señores, ¿qué hubiese ocurrido si Jesús no hubiese muerto en la cruz? Por un momento quisiera pensar, ¿qué hubiese ocurrido con nosotros si Jesús no muere en la cruz? Fuéramos esclavos del pecado por toda la eternidad. Una vez somos reconciliados con Cristo, con Dios a través de Jesús, nuestro espíritu recibe la vida de Dios y se produce en nosotros lo que llamamos un nuevo nacimiento. El hombre espiritual que tiene la naturaleza de Cristo es aquel que nos da el poder para vencer la carne. La carne, o la naturaleza caída, o la naturaleza carnal, o el pecado que mora en nosotros, tiene una inclinación de continuo hacia el mal. El hombre sin Dios está dominado por el pecado, es prisionero del pecado. Pero cuando viene a Cristo, al ser reconciliado con el Padre, el Espíritu Santo produce en él una naturaleza viva. No es que el espíritu del hombre sin Cristo esté inoperante o inactivo. Está activo, pero está muerto porque tiene la ausencia absoluta de Dios. Pero cuando nos conectamos con Dios, Dios imparte su vida, imparte una nueva criatura en nosotros, y esa nueva criatura, el espíritu que mora en nosotros, nos da el poder para vencer el pecado. El cristiano sigue teniendo luchas y tentaciones. El cristiano sigue teniendo deseos pecaminosos, pero ahora en Cristo tenemos el poder para vencerlo. Dios no te quita el problema, Dios te da la medicina para
para vencer al problema. Pero sin Cristo, sin Jesús, no hay nuevo nacimiento. Y al no existir el nuevo nacimiento, el hombre puede mejorar, pero nunca ser transformado. El humanismo, la psicología secular sin Cristo, todo lo que el hombre pueda hacer, la religión, la filosofía, mejoran al hombre, pero nunca lo transforma. Solo el poder de la sangre de Cristo puede transformar una vida humana. Solo Jesús. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, nosotros estuviésemos muertos en delitos y en pecado. Muchos de nosotros estuviésemos quizás atados a las drogas, al alcohol. Algunos estuviesen depresivos. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz, yo hubiese vivido en un hogar disfuncional, o posiblemente mi padre y mi madre hubiesen estado divorciados. Si no hubiese sido por Jesús, yo quizás estuviese ahora en mi quinto o cuarto matrimonio después de 3 o 4 divorcios. Si no hubiese sido por Jesús, hoy yo estuviese preso del pecado, de la concupiscencia y de los deseos del infierno. Jesús nos libertó de las ligaduras de la maldad. La palabra de Dios dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si no hubiese sido por Jesús, aún estaríamos bajo el dominio del reino de las tinieblas. Pues es a través de la poderosa labor o obra sustitutoria de Cristo donde fuimos trasladados del reino de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Fuimos rescatados, fuimos redimidos, y es a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y por último, estaríamos condenados durante toda la eternidad a vivir en un lugar que se llama el lago de fuego de azufre, o lo que llamamos el infierno. El infierno es real y no se habla del infierno. Señores, ¿puede un ser humano, aún no siendo cristiano, tener buenas virtudes o virtudes morales? Claro que sí. Alguien dijo: yo puedo ser generoso. Conozco a alguien que no cree en Dios y es una persona muy generosa. Por lo tanto, él puede ser generoso sin Dios. Y alguien dijo: no es cierto. Si él tiene o es una persona generosa, es porque Dios de sus virtudes le impartió a él compasión, solidaridad y generosidad. Por lo tanto, vamos a cambiar la frase. Podemos ser generosos sin creer en Dios, pero no sin Dios. Todo hombre que vive sobre la tierra, todas las virtudes que ellos tienen, le fue impartida por la gracia de Dios. Aún los cristianos y los no cristianos, todas las virtudes vino de Dios. Personas no son cristianas y son generosas, o son personas que son buenos padres. Conozco buenas madres, conozco personas que son muy comprensivas, pacientes, y no son cristianos. ¿De dónde le vino esa virtud? Vino de Dios. Porque todo don perfecto y toda buena dádiva viene del Padre de las luces. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Ahora miren esto. En el momento en que una persona muere sin Cristo, todas las virtudes le serán quitadas. E irá a un lugar donde la maldad estará activada exponencialmente, donde no hay amor, donde no habrá paz, donde no hay esperanza, donde no habrá bondad. El infierno es un lugar de tormento. El infierno es un lugar de dolor.
es un lugar sin esperanza. La Biblia define que es el lloro y el crujir de dientes. Es un lugar donde los gritos, las lágrimas, los lamentos, la desesperanza. ¿Qué es el lago de fuego y azufre? Es cuando Dios ya ha quitado toda su gracia y hemos sido separados eternamente de Dios, o lo que la Biblia llama la segunda muerte. Condenación eterna. Alguien me dirá: pastor, pero ¿cómo es posible que un Dios tan bueno pueda ser tan cruel que envía seres humanos al infierno? Permítanme su atención, por favor. Imaginen a un hombre que es benévolo, que es amante, que es misericordioso, que toma a una mujer, la ama con todo su corazón, le da una buena casa, un palacio, le da los mejores manjares, le da los mejores vestidos, le da las mejores atenciones, la mayor de las comodidades, y esa mujer dice: yo decidí que ya yo no te quiero más y que yo no quiero vivir contigo. Ese hombre que ama a esa esposa le dice: ok, te puedes ir. Y a pesar de eso, él sigue mandándole alimentos, él le construyó una casa, él sigue mandándole ropas, esperando que esa mujer recapacite y vuelva a él. Dios aún sigue enviando su gracia, su amor, aún sobre justo y sobre injusto. El sol que sale para justo y para injusto. La belleza de toda esta naturaleza tan hermosa sale no solamente para los justos, sino que también deleita a los injustos. El placer de las cosas naturales, como la comida, como el sol, como la vida, como la contemplación de la hermosura de la naturaleza, todo le pertenece a Cristo. Pero Dios aún a los injustos le imparte de su benevolencia y de su benignidad. ¿Qué pasa? El esposo está esperando que ella recapacite, pero ella le dice: he tomado una decisión, no quiero saber nada de ti. Y él le dice: ok, está bien, te puedes ir, pero la casa es mía, la ropa es mía, los manjares son míos y todo me pertenece. Te puedes ir eternamente. El infierno es el resultado no de la crueldad de Dios, porque Dios es misericordioso, sino de la decisión de los hombres que no quieren vivir sin Dios, que quieren vivir de espalda a Dios. Ahora, hubo otra esposa que dijo: yo quiero volver contigo. Y tú sabes lo que hizo el esposo, que le quitó la casa, le quitó la ropa, le quitó las comodidades, para ver si él lo quería por lo que le daba o por qué le era. Y esos son ustedes, cuando están en prueba. Pero ella dijo: mira, quiero decirte que yo te amo y que quiero estar contigo eternamente, no por lo que tú me das, sino por lo que tú eres. En un lugar donde millones y millones y millones y millones de años, los hombres, la gran mayoría de la humanidad, porque dice que angosto es el camino de la salvación y amplio es el camino de la perdición, escucharán los gritos, los grandes tiranos, asesinos. El hombre sin Dios allí estará gritando durante toda la eternidad, viviendo una vida extremadamente miserable, sin esperanza. El hombre ya no podrá gritar el nombre de Jesús, ya no podrá clamar a Dios, ya Dios no lo puede escuchar, pues ha sido separado eternamente. La vida humana terrenal no es más que una oportunidad divina para que tú decidas si vas a seguir a Cristo o si le vas a dar la espalda eternamente a Dios. El mayor peligro que tiene la vida de un hombre es morir sin su salvación.
En este momento, tu corazón puede dejar de latir. En este momento, tus pulmones pueden dejar de respirar. Y si tú no estás en Cristo, y si no eres salvo, en este mismo momento empezará la peor pesadilla de tu vida. Dolor, lágrimas, gritos, llantos. Por lo tanto, si en algo tenemos nosotros que estar agradecidos de Jesús, es que en este momento puedo morir. Y sé y estoy seguro que al abrir y al cerrar mis ojos naturales, pero al abrir mis ojos espirituales, veré el rostro sublime de mi Jesús. Rostro que fue bofeteado por mi maldad. ¿Por qué los seres humanos compran seguros? Por dos cosas: para estar tranquilo y por la fragilidad de la vida. Por eso en el cielo no se venden seguros, porque en el cielo no hay fragilidad. Allí hay seguridad en Cristo. Ahora, ¿cuán frágil es la vida? Señores, lo peor que le puede pasar a un ser humano, lo peor que le puede pasar a un ser humano es morir sin salvación. Y lo triste de todo es que la gran mayoría de la humanidad va a morir sin salvación. Y estamos jugando, y estamos entretenidos, y estamos distraídos, sin saber que estamos camino a la peor pesadilla, al peor desastre, a la peor condición que jamás un ser humano se puede imaginar. Jesús habló del infierno. ¿Por qué habló del infierno Jesús? Porque Él lo sabe todo. Él conoce el infierno. Él todo lo sabe. Él todo lo conoce. Y fue aquel que enseñó acerca de este lugar. Tenemos que hablar de estas cosas, porque no sabemos la grandeza de su salvación si no entendemos de qué nos salvó Dios. Señores, amados hermanos en Cristo, debiésemos estar de rodillas todos los días, dándole gracias a Jesús, porque Él nos salvó de tan gran condenación. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. La salvación, el camino al cielo solamente es a través de Jesucristo. No es a través de iluminaciones filosóficas, no es a través del hinduismo, no está a través de la transmigración del alma y la futura iluminación donde llega la nirvana. No hay salvación en el hombre no tiene capacidad para salvarse. Jesús no fue un maestro iluminado, Jesús es la luz del mundo. Señores, el budismo, el islamismo, que habla de que hay que cumplir los preceptos del Corán, las falsas religiones que hablan de cumplir ciertas penitencias y ciertos requisitos religiosos para poder obtener la salvación, y quizás ir a un lugar llamado purgatorio, que no existe, que es una vil mentira y es una falacia teológica que ha engañado a millones de personas. La salvación no se compra. La salvación se obtiene cuando un alma se arrepiente de todos sus pecados y confiesa que Jesús es el Señor y declara con sus labios que Dios lo levantó de los muertos. Eso es la salvación. En 2 de Corintios capítulo 13 verso 5, es tan importante la salvación del alma que mira lo que dice Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examínense, señores. ¿Soy yo cristiano? Quiero que usted se pregunte ahora: ¿soy yo salvo? ¿Realmente soy cristiano o soy cristino?
Si yo muriese ahora mismo, ¿voy al cielo o al infierno? ¿Somos cristianos? Pruébense. Por favor, pruébense. El que es cristiano dice inmediatamente: soy cristiano. Si dudaste, hay problema. Somos cristianos. Realmente, el hecho de venir a una iglesia y el hecho de decir yo creo en Jesús, porque hasta los demonios creen y tiemblan, dice la palabra, pero los demonios no van a ser salvos. ¿Cuál es la evidencia externa de que somos verdaderos cristianos? ¿Quieren saberlo? Gálatas capítulo 5, verso 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, no los que han caído. Tú puedes caer en un pecado de esto, pero una cosa es caer y otra cosa es ser un practicante. Una cosa es usted chismear un día y otra cosa es vivir chismeando todos los días. Una cosa es adulterar un día y dejar de adulterar, y otra cosa es aquel que vive en adulterio. Cristianos que o pseudos cristianos que viven en fornicación. Que viven en fornicación, son novios y fornican. Y aparentemente vienen a la iglesia y son cristianos. Pero mi Biblia dice que los que practican no entran. Pastor, habla en lengua, pero no entran. Pastor, van a la iglesia, pero no entran. Y si no entran en este lugar, van a entrar al otro lugar, porque no hay neutralidad. Pastor, pero son gente envidiosa, celosa, pero son líderes, pero no entran. No soy yo que voy a estar en la puerta, ni Pedro. Es la palabra de Dios. No entran. No hay vida más triste que la vida de un evangélico cristiano convertido, supuesto lleno del Espíritu Santo, que muere cantando y encomendando su alma al Señor y se levantará en el infierno. Es la verdad, señores. Montones de evangélicos no van a ser salvos porque su vida no muestran a Cristo. La Biblia dice que si alguien está en Cristo, debe andar como Él anduvo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Para que usted se incomode, sí. Y para que ocurra un arrepentimiento y usted salve su alma. Que se salve. Que se salve. No lo voy a engañar. No soy un pastor que lo va a engañar. No te voy a engañar. Si vive en adulterio, no vas a entrar al reino de los cielos. Si vive en la mentira, no vas a entrar en el reino de los cielos. Si vive engañando y robando, no vas a entrar al reino de los cielos. Si guarda rencor y no perdona, no vas a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque donde está Cristo tiene que haber cambio, tiene que ocurrir transformación. Aleluya. Apocalipsis capítulo 21 dice: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ya hoy día los cristianos hablan, los supuestos cristianos viven hablando mentiras. Mentira, mentira, mentira. Y lo peor de todo es que ya no sienten nada.
ya no le da vergüenza. Porque un cristiano cuando peca, pastor, usted no, sí pecamos, pero nos avergonzamos y sentimos el arrepentimiento del Espíritu Santo. Tiene que haber cambio. La iglesia no puede ser igual que el mundo. La iglesia tiene que haber una diferencia. Tenemos que reflejar la imagen de Jesús. Si no somos más que un club social. La iglesia tiene que reflejar la imagen de Cristo. Si tú eres de Cristo, tiene que reflejar la imagen de Jesús. Si tú andas en Cristo, debe reflejar a Jesús. No significa que tú en un momento dado no falles. No significa que en un momento dado tú te puedas debilitar. No significa que en un momento dado tú estés pasando por un tiempo de enfriamiento. No significa esto. Pero el que es cristiano, aun cuando está en la posilga, sabe que no pertenece a ese lugar, sino que su lugar está en la casa del Padre. Lucas 16, 19. Quiero cerrar con esto. Lucas 16, 19. Había un hombre, esto no es una parábola. Esta historia solo lo pudo hacer Jesús. Ningún profeta lo pudo hacer. Solo Jesús pudo hacerlo. Es una historia verídica. ¿En qué año? No sabemos. ¿En qué país? Menos. Pero en la vida eterna le voy a decir. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Si esa historia está relatado de manera cronológica, parece que como la vida de Lázaro fue tan difícil, posiblemente, eso yo pienso, él murió joven. Murió de hambre, murió de una persona que viva lleno de llagas y mal alimentándose. No tiene una esperanza de vida muy extensa. Para mí, Lázaro, que es una figura real, para mí no murió tan viejo. Incluso dice que si Jesús lo relató de manera cronológica, si fue así, parece ser que Lázaro murió y el rico murió mucho después o después. Lo que a mí me da curiosidad es que este hombre hacía banquete espléndido, pero en la puerta de su casa había alguien muriéndose de hambre y nunca le dio ni un mulo de pollo. Una de las características de los que son de Cristo es que son gente que tiene misericordia. Porque con ellos se ha hecho misericordia. Y dice la palabra que un ángel fue a buscar el alma de Lázaro. Cuando usted se muera, los ángeles van a venir a custodiarlo. Ay, pero no dice nada del rico. ¿Quién buscó al rico? Alguien dice, un demonio, no lo sé. Pero sí sabemos que Dios manda a sus ángeles a buscar los que son de Él. Señores, el mayor beneficio o uno de los más grandes beneficios de ser reconciliado con Dios es la salvación de nuestras almas. Tú puedes perder todo tu dinero hoy. Es más, tú puedes tener un cáncer y Dios no sanarte. Es más, tú puedes tener la vida más triste humanamente hablando, porque en Cristo no hay derrota, todo es victoria. Pero si al final tu alma se salvó, tú eres un gran victorioso. Porque la gente no le está dando importancia a la salvación del alma. Todo es el aquí y el ahora. Que Cristo te sana, que si tú eres calvo Dios te da cabello, que si tú eres flaco Dios te engorda, que Dios te va a dar una esposa, que Dios te va a dar esto, que Dios te va a dar aquello. Y di la vida eterna.
Ahora yo quiero preguntarles, ¿cuántos años se lleva la vida eterna? Millones de años. ¿Cuántos años vive el hombre? 80, 70. ¿Qué es la vida terrenal en comparación con la vida eterna? Nada. Vamos a sufrir un chin aquí para gozar un montón allá, señores. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado, también murió el rico, verso 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Parece que eran judíos o eran descendientes de Abraham. Si no eran judíos, eran descendientes de Abraham. Eran árabes o judíos, pero eran descendientes de Abraham. Le llamó Padre Abraham. Ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El remordimiento, la desesperanza, la angustia, la ansiedad. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Fíjense, este hombre le pidió a Abraham que enviara a alguien para que sus hermanos no fueran allá. Dios, Abraham no le envió a nadie, pero Jesús contó la historia para que ustedes no vayan a ese lugar. Por eso hay que predicar el evangelio de Jesucristo, para que las almas se salven. Para que las almas se salven. No solamente predicamos para que los pecadores sean libertados, y sí hay liberación de los pecados, no solamente para que vivan mejor, no solamente para que sean prosperados, sino para que puedan tener salvación de sus almas. La vida en plenitud es la vida de la relación con Dios. El Edén significa que estamos en una relación íntima con el Padre, y su presencia llena todo el templo, de manera tal que hay libertad, hay gozo, hay felicidad en la presencia gloriosa de nuestro Dios. Eso es el cielo. Y Abraham dijo a Moisés: a los profetas tienen, óigalos, esto es una sinedo, una metonimia, diciendo los escritos de los profetas. Entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Jesús se levantó de los muertos, y ni aún así la gente cree. Y a pesar de eso, muchos irán a ese lugar. ¿Qué es lo que hay que decirle al mundo? Que no vaya a ese lugar. No tienen que ir. Hay esperanza en Cristo. Si hoy estás aquí y no estás viviendo una vida acorde con la vida de Dios, si no están los frutos del Espíritu, entonces eres evangélico pero no cristiano. Tenemos que arrepentirnos. No hay conversión sin arrepentimiento. La fe sin arrepentimiento es una simple creencia intelectual que no cambia a nadie. La palabra de Dios dice: Dios manda que todos los hombres se arrepientan y que confiesen que Jesús es el Señor. La fe genuina produce arrepentimiento, y arrepentimiento es cambio de mentalidad. El que robaba, que no robe más. El que adulteraba, que no adultere más. El que golpeaba a su esposa, no puede hacerlo más. El que hacía lo ilegal, no lo haga más. El que se comía la luz roja, que no lo haga más. El que robaba al fisco, que no lo haga más.
El que era infiel a su esposa no lo puede hacer más. Las mujeres que son infieles no lo hagan más. Tu forma de vestir tiene que cambiar. Tu forma de hablar tiene que cambiar. No puedes seguir diciendo malas palabras, porque eso no le luce a un cristiano. No puede decir palabras soeces, porque no puede salir agua dulce y agua amarga de una misma fuente. No puedes decir mala palabra. Si un día lo dijiste, amén, pide perdón, Dios te restaura, pero no puede ser una práctica en tu vida. Si te robaba la luz, conéctate y paga la luz, que Cristo te va a ayudar. Amén. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? El cristiano tiene que dar evidencia de que es de Cristo. Porque los que practican tales cosas, ahora dice, pastor, entonces significa que somos salvos por obra. No, somos salvos por fe. Pero la fe genuina, la fe real, produce cambio de vida. Y lo que le dice al mundo que tú eres un verdadero hijo de Dios es que tú has cambiado de vida. Pablo persiguió a la iglesia, pero Pablo, cuando encontró a Cristo, dejó de perseguir a la iglesia y se convirtió en un perseguido. Nosotros estamos llamados a cambiar. No significa que seamos perfectos. Dios tiene que trabajar en mí. Somos edificios en construcción. Pero hay una disposición del corazón del hombre a dejarse cambiar y transformar por Cristo. ¿Cuál es la diferencia de un cristiano? Que el cristiano, cuando peca, se siente arrepentido y dolido. No peca por maldad, peca por debilidad. ¿Entendieron? Amén. Santo. Para que nadie piense, pues entonces nadie va a ser salvo, porque todos tenemos pecado. Sí, yo lo sé. Pero el cristiano tiene una disposición de su corazón a estar arrepentido, que cuando falla, me levanto. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta, porque Jehová sostiene su mano. Justo no es el que no cae, justo es aquel que cuando cae se levanta. El que practica el pecado cae, y cuando cayó dice, oye, pero este polvito está bueno aquí, este polvo, este lodazal. Oye, ay, qué bien. El que no ha nacido de nuevo se siente cómodo en la posilga con los cerdos. Oye, pero esto está bueno. El que es cristiano, cuando lo llevan a una discoteca y a esos sitios, se siente sucio. Y siente, a mí antes me encantaba estos canes, pero ya yo no pertenezco aquí. Ya yo pertenezco a Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé si usted... Vamos a ponernos en pie, amados. Uno de los grandes beneficios de la restauración o de la reconciliación de Jesús en la cruz es la salvación de nuestras almas. La salvación de nuestras almas. ¿Por qué razón yo estoy hablando de eso? Número 1, quiero confrontarlos para que el que sea santo se santifique más. Y el que esté medio flojo, que se caliente ahora. Que esté medio tibiecito, diga, espérese. Yo no me voy a quedar en el rato de la iglesia, aunque toda la iglesia se va realmente. Y si alguien aquí aún no ha nacido de nuevo, que la misericordia de Dios lo toque. Lo toque, amado, y cambie de vida. Y para producir en nosotros una gratitud
inmensa hacia el Cristo de la gloria. Porque decimos, Jesús me salvó, pero ¿de qué me salvó? No es lo mismo decir, el médico me sanó de una gripe, a que me sanó de cáncer. Señores, la grandeza de la salvación de Cristo fue realmente magnánima, grande, poderosa. Yo hablo en términos personales. Yo estaba destinado a vivir toda mi eternidad en el infierno, lejos de Dios. Estoy hablando sin Cristo. Pero Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Y Él padeció todo el castigo que un hombre pecador debió padecer, aunque nunca cometió pecado. Él sintió el desamparo del Padre y Él descendió al infierno, en tu lugar y en mi lugar. Él fue al infierno porque es en el infierno el lugar donde nos correspondía ir. Todo el que transgrede la ley de Dios comete un delito, y todo delito trae castigo. Jesús tomó nuestro castigo, y al Él pagar nuestro castigo le quitó legalidad a la acusación de Satanás sobre nosotros. Ahora somos salvos. ¿Qué nos corresponde hacer? Vivir para Cristo, en amor y en gratitud, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados y vivir para Él. Pecamos, sí, amado, pero no te quedes en el piso, no te quedes en el polvo de la derrota. Levántate, levántate hoy. Levante sus manos ahora, iglesia.